reflejo cada día y en las pruebas quien me guía. Bueno amigos, una vez más gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder acercarme a cada uno de ustedes para compartir una reflexión de la palabra del Señor. Yo creo que es muy importante este trabajo que estamos haciendo, no solamente nosotros, sino otras personas que también están impartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Hoy volvemos de nuevo, ¿no? Había que hacer algunos ajustes, habíamos dejado un espacio de tiempo y hoy nos vamos a detener en un tema que considero de capital importancia para el pueblo del Señor y tiene que ver con las características de la iglesia, ¿no? ¿Qué características debe de tener una iglesia? Obvio que muchos de ustedes ya se están congregando en una iglesia, otros quizás tienen una simpatía o alguna afinidad pero no se están congregando. Pero es bueno que conozcamos estas características para saber cómo se movía la iglesia en los tiempos primitivos, porque para esto tenemos que ir a los orígenes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 13 del libro de Hechos, donde vamos a leer una breve porción. Vamos a hablar un poco de Antioquía, que fue una iglesia que se convirtió en un semillero misionero en el primer siglo de la era cristiana. Dice que había en la iglesia de Antioquía profetas, maestros, estaba Bernabé y otros hombres de Dios que conformaban la iglesia, entre ellos también estaba Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Bueno, vamos a hablar de algunas características importantes que ya notamos en este pasaje de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, vemos los ministerios. Son los ministerios dentro de la iglesia de Dios. Obviamente que acá no los vemos todos, obviamente los había, pero se mencionan al menos dos: los profetas, que eran aquellos que proclamaban la palabra de Dios, y también los maestros. Y qué importante que es el ministerio de maestro, porque si algo necesita hoy la iglesia de Cristo, y esto lo hablo a nivel general, son maestros, son personas que nos enseñan la palabra de Dios tal y cual está escrita. Hoy en día yo escucho muchos mensajes que son muy pobres en contenido bíblico. Y lo que quiero enfatizar es que el mensaje de todo evangelista o pastor o aquella persona que se dedica a compartir la palabra de Dios tiene que ser rico en las Sagradas Escrituras. Diríamos que lo menos posible de nosotros y dar lo máximo posible de aquello que realmente nos edifica, porque la palabra de Dios es realmente el alimento de nuestra alma. En segundo lugar, hay algo importante que notamos acá y es el ambiente que había en la iglesia. Dice que todos estos que conformaban la iglesia, dice que tenían como hábito, como costumbre, orar a Dios, ayunar. Esto significa que le daban una prioridad, le daban un énfasis a la búsqueda del rostro de Dios, que es algo que también hoy en día estamos descuidando en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Y esto es algo que tenemos que rescatar, la búsqueda de Dios. Había un fuerte énfasis en estos dos aspectos: la vida de oración y también aquellos que apartaban un tiempo para ayunar. Y se generaba un ambiente espiritual que era un ambiente fértil, que era un ambiente propicio para que el Espíritu Santo se moviera. Y cuando el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo comienza a operar y a trabajar, es el que comienza a impulsar a la iglesia en el sentido correcto. Porque la iglesia tiene que ser
guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Por muchas razones. En primer lugar, el Espíritu Santo es el que imparte los dones, el Espíritu Santo es el que hace la obra de santificación en nuestras vidas, el que purifica la iglesia, el Espíritu Santo da dirección, el Espíritu Santo llama, o sea que habla y llama. Acá vemos al Espíritu Santo señalando a dos personas, a Bernabé y a Saulo, para la obra misionera. Así que cuán importante es que nosotros generemos el ambiente espiritual de búsqueda de forma que el Espíritu Santo se pueda mover entre nosotros y impulsarnos a hacer la labor de Dios, no nuestra labor, no quizás nuestros programas, por más buenos que sean, y es bueno tener programas, pero que lo que prevalezca sea el programa del Espíritu Santo, el plan de Dios, el propósito de Dios para la iglesia, y eso lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo imparte también la visión misionera, porque cuando lo llama hay obediencia, se genera una convicción en la iglesia, se genera también una convicción en las personas llamadas, porque el llamado tiene que venir de Dios, no de los hombres, es Dios el que llama. Entonces es muy importante cuando el Espíritu Santo produce esa convicción, porque el Espíritu Santo tiene el poder de hacerlo en cada una de nuestras vidas, y habló, y la iglesia estaba segura, convencida de que estos dos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo eran los que iban a salir a establecer, a fundar iglesias en otros lugares donde no se conocía la palabra de Dios. Así que vemos las características de la iglesia, algunas, porque obviamente que este espacio, que es una breve reflexión bíblica, no nos permite hablar de todas las características, pero hablamos de algunas que son muy importantes. En primer lugar, tienen que existir los ministerios dentro de la iglesia. Aquellos que componen la iglesia están sujetos a las autoridades de la iglesia, porque la iglesia se mueve dentro de un orden, no puede haber desorden en la iglesia. Vemos el ambiente que se genera cuando la iglesia busca a Dios en oración, y cómo este ambiente espiritual es el que de alguna manera posibilita, por así decirlo, que el Espíritu Santo se mueva, porque cuando no hay oración, cuando no hay búsqueda, hay carencias en este aspecto. A veces el Espíritu Santo quiere hablarnos, pero nosotros no tenemos tiempo para nosotros los que hablamos. Y creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que cerrar nuestra boca para dejar que el Espíritu Santo hable en la iglesia y nos diga en qué dirección, en qué sentido nos debemos de mover. Y por último, el Espíritu Santo es el que pone en nuestros corazones ese anhelo, ese sentir misionero de llevar la semilla de Dios a muchos lugares. Quizás comencemos por nuestro propio barrio, sigamos por nuestro propio país, continuemos por otras naciones, y así la palabra de Dios se va esparciendo hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo, y también hasta los confines de la tierra, porque dice la Escritura que esta palabra será predicada y después vendrá el fin de todas las cosas. Pero la iglesia tiene que cumplir su rol, tiene que cumplir su propósito. Así que, amigos, no busquemos la iglesia de nuestra comodidad, no busquemos la iglesia donde nos sintamos muy cómodos, sino que busquemos la iglesia que tiene estas características, donde también nosotros vamos a tener que poner de nuestra parte para generar ese ambiente de adoración, de búsqueda del rostro de Dios, de forma que Dios sea el que nos hable y que nos dirija en todas las cosas. Que Dios les bendiga, y nos volveremos a reencontrar con más breves reflexiones bíblicas. Gracias por vuestra atención. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día.